Bien, María Paula nos acompaña desde nuestros estudios en Quito. También le agradecemos que esté aquí en Desayunos de 24 horas. Particularmente quisiera su opinión con respecto a la denuncia que hace el Partido Sociedad Patriótica. Hay una cadena que circula de carácter obligatorio por todos los canales, que si no me equivoco son 15, 20, 25, 30 minutos, pues un tiempo bastante amplio para subrayar lo que para el gobierno son errores de las demás personas, para hablar mal de los candidatos. ¿Cuál es el objetivo? Buenos días, María Josefa, Nivia y a las personas que nos escuchan. En realidad, la pregunta que deberíamos plantearnos aquí es qué papel cumple el Consejo Electoral y por qué se han puesto esta serie de reglas para la campaña, porque hace algunos años, en esos años de la partidocracia que describe el gobierno, no había ningún límite en lo que los partidos políticos podían transmitir por los canales de televisión. Y eso hacía que las campañas estén mucho más gobernadas por las chequeras que por las ideas. Por eso se plantea, y nosotros estuvimos desde hace muchos años pidiendo controles al gasto electoral, prohibición de inversión privada en las campañas electorales, y ahora hemos llegado a este punto en el que no tenemos, al menos durante el periodo de campaña, desde que se convoca, la posibilidad de pagar desde el dinero privado, pero en cambio los canales públicos y los otros intervenidos por las cadenas tienen una sola versión de los hechos. Efectivamente, esta cadena a la que Sociedad Patriótica hace referencia y por la que pone la denuncia es solamente uno de los detalles de toda la utilización que se está haciendo de la maquinaria de propaganda durante la campaña electoral. Esa cadena dura más de 30 minutos, no tiene autorización del Consejo Nacional Electoral y en época de campaña cuenta una sola versión de la historia. Perdón, me interrumpa, María Paula, por eso para nosotros era importante poder analizar la actuación del Consejo Nacional Electoral teniendo claro cuál es el propósito del gobierno. Entonces, si el propósito del gobierno para mandar estas campañas es hacer propaganda diciendo no vote por él porque mire lo malo que fue, entonces el Consejo Nacional Electoral debería hacer algo. ¿Acaso lo ha disfrazado de una manera tan disimulada, porque la verdad es que ya aquí todo es obvio, que le da armas al Consejo Nacional Electoral de decir, no sé, no se trata de campaña? ¿Será eso ya como una especie de pacto tácito o algo por el estilo? El Consejo Electoral debería actuar al revés. La publicidad en época de campaña está prohibida, excepto la que todos tenemos por igual en el Consejo Electoral. Y por excepción puede autorizarle al gobierno. Si tiene, por ejemplo, que hacer una campaña de vacunación, que avisar sobre la reconstrucción de una vía que se cayó, sobre la interrupción de una vía, cosas urgentes, que no pueden esperar a que terminemos la campaña, esas son las únicas que deberían estar permitidas de promocionarse. Tomemos las palabras que el propio presidente le trató de incluir en el veto al Código de la Democracia para la labor de los medios. No solamente se refería a reportajes a candidatos, sino reportajes que puedan favorecer una tesis política. Y entonces, de eso estamos llenos, no solamente en ese enlace, en las propagandas en la radio, en otras propagandas en la televisión, en unas bolsitas verdes para reciclaje de basura que están regalando los ministerios en las veredas de las calles. Es decir, hay una gran cantidad de factores en el propio papel que juegan los consulados y las embajadas. Nosotros hemos estado almacenando toda esta información y espero a mediados de esta semana ya poder plantearlo como una denuncia exacta al Consejo Electoral que le obligue a pronunciarse. Y sobre esta cadena que Sociedad Patriótica se ha quejado, evidentemente yo tengo la peor opinión del gobierno de Gutiérrez. No se trata de defender lo que ese gobierno candidato fue particular, claro. Pero si cada uno pudiera contar su versión de la historia y pudiéramos hacerle nuestros arreglos a la cadena que está circulando, pues a esa cadena le falta decir que el gobierno del presidente Correa comparte algunas ministras con el gobierno de Gutiérrez, y habría que incluir las imágenes del día que la ministra Ivonne Baqui bailaba con el entonces presidente Gutiérrez en el balcón de Palacio mientras el pueblo de Quito reclamaba lo de la pichicorte. O habría que incluir el papel que para el triunfo y entiendo posterior gobierno del PRE con Bucaram jugó el propio señor Vinicio Alvarado. Entonces, si cada uno de nosotros podemos contar nuestra visión de la historia, deberíamos estar autorizados a tener una cadena de 30 minutos para decir, esta es nuestra visión de lo que ha pasado y de qué gobierno pertenece también a la partidocracia. Así es. Volvamos con usted, Nivia. El tema del control que tiene que ejercer el Consejo Nacional Electoral frente a estas cosas, aunque no se llame publicidad electoral y aunque pues bajo el lema de las cadenas a las que los canales están obligados a mandar,
pues es obvio, ¿no? Su omisión es preocupante. Así es. Mire, no hace nada, pero debe haber otro camino. Usted como asambleísta, ¿cuál cree que es? Bueno, primero, realmente es penoso ver el papel que está jugando el Consejo Nacional Electoral. Y como usted decía, no ahora con esta campaña publicitaria con los recursos del pueblo, que eso no hay que olvidar, sino que ya ha venido desde hace algún tiempo, y no solo el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría y la Fiscalía, a quien estamos presentando una denuncia, porque usted puede ver en este documento cómo a lo largo de todos los medios, ¿no es cierto?, hay letreros que dicen, frente a las obras, la Revolución Ciudadana financia esta obra, ¿no? Esto está puesto a lo largo de las vías de todo el país. La Revolución Ciudadana financia esta obra. Y yo estoy pidiendo a la Fiscalía que investigue de dónde le vienen los recursos, quién es la Revolución Ciudadana, de dónde obtiene los recursos para construir estas obras. Es grave que ahora con los recursos del pueblo ecuatoriano se ponga enormes letreros diciendo que la Revolución Ciudadana financia la obra. Pero hay otros casos, como el tema de la utilización de imágenes de niños, ¿no? En una campaña cuando tanto se ha satanizado y se ha dicho que no se deben utilizar niños, vea usted, esto también encontramos a lo largo del país. Yo quiero saber qué están diciendo los organismos que tienen el derecho o tienen la obligación de hacer respetar los derechos de los niños, niñas que ahora son utilizados. En mi provincia, por ejemplo, se ha puesto una enorme publicidad donde dice, presidente Loja te ama o te respalda ahora como nunca antes o más que nunca. Yo pregunto si el presidente Correa perdió las elecciones en la consulta. ¿Cómo se atreven a poner letreros de esa naturaleza a la entrada de la provincia de Loja? Entonces, María Josefa, no solo es el tema de lo que está pasando ahora, sino de la permanente utilización de recursos sobre los cuales la Fiscalía ya debió intervenir. Nosotros estamos presentando la denuncia para que la Fiscalía investigue de dónde vienen los fondos para que la Revolución Ciudadana financie obras. Estamos presentando también al Consejo de la Niñez que nos diga qué van a hacer con esta publicidad de donde se utilizan niños. Recuerde usted que la otra vez, porque salió una foto de unos niños junto al presidente Correa, hubo todo un escándalo, hubo una intervención de los organismos que tienen que ver con los derechos del niño y que hoy no han dicho nada respecto de la utilización de estas imágenes. Sí, lo recuerdo porque yo creo que ahí el presidente se dio cuenta que pelear con Bucaram a él no le convenía por toda la imagen que Bucaram subía. Y lo que me sorprendió de ese caso fue la respuesta de una persona de Alianza País con respecto a esos niños. Realmente de eso algunas personas no nos vamos a olvidar. Bueno, Paula, antes de pasar a otro tema, Nidia nos está diciendo que ella ha presentado una denuncia a la Fiscalía, la Contraloría debe de actuar. ¿Quién más tiene que hacer algo, por lo menos para, pues decir, aquí hay una autoridad que quiere hacer prevalecer el derecho? Yo diría que básicamente el Consejo Nacional Electoral, que por un lado tiene que evitar que se sigan poniendo al aire este tipo de publicidad, por otro lado las que ya han salido al aire tienen que ser contabilizadas como parte de la campaña, como gasto de campaña electoral, y si se pagaron con recursos públicos la producción de esa publicidad, pues obviamente alguien tendrá que responder por eso. Creo que esa es la primera tarea que el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer y que nos debe a los ecuatorianos. Y María Josefa, yo creo que hay otra responsabilidad que no es de las instituciones públicas, sino de los ciudadanos. Los ciudadanos y las ciudadanas en el Ecuador no podemos mirar esto de una manera neutral. Es evidente la manipulación que se hace de algunos temas. En algunos tenemos derecho a informarnos y en otros es evidente que nos están contando una sola versión de la historia. Y el derecho fundamental relacionado no solo en la campaña, sino en general con la libertad de expresión, con la pluralidad de fuentes de los medios de comunicación. Ese derecho es de los ciudadanos a recibir información diversa, veraz, a no ser manipulados a través de la prensa y en campaña a conocer a los candidatos y sus propuestas. Todo lo que nos distraiga como ciudadanos de conocer a los candidatos creo que debería ser sancionado también por nuestra parte. Como ciudadanos tenemos la capacidad, o en este caso yo estoy de candidata en Quito Norte,
pero como ciudadanos quienes van a acudir a las urnas tienen la capacidad y el poder de sancionar a quienes manipulan así su derecho a recibir información durante la campaña electoral. Y mi opinión, María Paula, es que también se está vulnerando ese derecho a la paz, ese derecho a no recibir información que intoxique el espíritu y la mente, a que no genere animadversión, a que no provoque odio y que no fomente división. Yo creo que ahí hay un derecho que aparentemente es medio difuso, pero no lo es en el fondo cuando hay una sociedad que ya tiene históricamente muchas tareas pendientes que resolver, como para que a estas alturas del partido, a nombre de una revolución, se siga incendiando y abriendo brechas y abismos que ya a todos y a todas nos ha costado mucho, pues, echar puentes de lado y lado. Yo diría que también tenemos derecho a la memoria, a saber qué es lo que ha pasado, pero la historia no puede ser contada desde una sola versión. Así es, y entonces no puede ser escrita por los que se sienten ganadores. Sería muy interesante si vamos a hacer una retrospectiva de lo que ha sido la política ecuatoriana, podamos identificarla con diferentes actores, con personas que podamos comentar lo que ha sucedido, qué opiniones hemos tenido de esos gobiernos, qué presupuesto tenían en cada ocasión esos gobiernos, qué obras han desarrollado, qué casos de corrupción han empañado esas gestiones, porque eso también es parte del derecho a la memoria, por supuesto. Lo grave es que termine siendo contado desde una sola versión que lo cuenta de una forma muy conveniente también. Sí, nosotros lo único que vamos a tener claro es que no vamos a poder olvidar que en casos de corrupción no solo es que no hay cara, sino que no hay respuesta. Nibia, volvamos al tema de la corrupción y un poco lo que provocó, según usted, el oficio de la Secretaría Nacional de Comunicación, y es el tema del IES. ¿Cómo va esa denuncia? ¿Cómo ha avanzado este tema sobre el IES? Y sobre todo, preguntarle si realmente usted tiene esperanza de que esto llegue a algún resultado, ya que hoy Ramiro González maneja Avanza, y Avanza pues es un movimiento pues que está aliado al gobierno nacional. Bueno, yo tengo mucha esperanza de que después de esta elección que se avecina, ya se habrá terminado esta era Correa y sus seguidores o sus acólitos que le han hecho tanto daño al país. Mire, cuando se dio esa famosa cadena, que entiendo también fue repetida este día sábado, porque el presidente Correa... Sí, le ha molestado muchísimo que usted le diga que no desayunó en el porque no tiene argumentos, claro. Porque cuando una persona tiene argumentos, no tiene para qué acudir a la mentira, a la calumnia, a la difamación, a hacer cadenas. Bastaba que él hubiera demostrado que no era cierto que Ramiro González le pagó a su primo $2 millones por una clínica que no estaba calificada. Eso tenía que demostrar el presidente, no demostrar si desayunó o no con gente humilde que fue justamente hasta amenazada para hacer determinadas declaraciones. Pero a raíz de aquello y fundamentada en lo que dice la ley de radiodifusión en el artículo 59, que faculta obviamente las cadenas del gobierno, pero para anunciar temas determinados. Claro. Y cuando yo pregunto cuál es la trascendencia que tuvo la cadena, qué fundamento técnico tuvo la cadena para decir dónde desayunó el presidente, es que deciden, ahora sí, nunca más información. ¿Sabe por qué? Porque no quieren que el pueblo ecuatoriano sepa que todas esas cadenas para insultar, los programas del día sábado para insultar a sus opositores y todas las cadenas que se transmiten, tienen un costo, pero hay una reacción del pueblo. Está soportando porque no le queda más, pero va a castigar a estas personas en las urnas. Seguramente nunca más tendremos presidente Correa y nunca más una asamblea sumisa como la que ha habido hasta hoy, porque lamentablemente, vea, son actos evidentes de corrupción. Utilizar los recursos del pueblo para poner un letrero que diga la Revolución Ciudadana construye esta obra, utilizar las imágenes de niños, obligar a los transportistas a poner una franja verde en los carros, por Dios, pero ¿cuándo hemos visto eso? A poner unos enormes stickers que dice presidente Correa, te perdimos la reelección, obligar a los transportistas. Ellos han hablado con nosotros y nos han dicho, si no ponemos el sticker, si no ponemos la franja verde, no nos permiten circular. Usted puede creer a lo que hemos llegado. Entonces basta ya. Yo creo que hay que hacer un llamado a los organismos de control para que por dignidad hagan un control de lo que está ocurriendo. Una campaña con los recursos del pueblo, una campaña agresiva, violenta, pero que además utiliza todos los recursos que pueden ser empleados en educación, en salud. Las escuelitas siguen sin techo, sin bancas, no hay medicamentos en los hospitales. Vea usted lo que acaba de pasar en Esmeraldas con los neonatos. Sí, el tema de salud sigue siendo una tarea pendiente. María Paula, hablando de violencia, ayer se
no quisiera desaprovechar el tema. Ayer se celebró el Día de la No Violencia contra la Mujer. Hoy las mujeres están cada vez participando políticamente, pues mucho más activo. Hay reacciones, hay violencia, generalmente hay violencia. Pero para las mujeres, ¿cree usted que hay una violencia en particular en el ámbito político? Sí, y no solamente en el político. Yo soy una defensora de que las mujeres no solamente nos hemos ganado, sino que para el interés de la sociedad, para el interés de la democracia, las mujeres debemos estar involucradas en los espacios de toma de decisión. Pero eso no es suficiente, porque la tarea de las mujeres que estamos en la política es transformar la vida de las mujeres que no están en la política. Nuestra vida seguramente se transforma cuando entramos a un espacio público todavía sospechoso para las mujeres, pero nuestra tarea, si estamos ahí, no es suficiente decir tenemos muchas ministras o tenemos muchas asambleístas. La tarea de las mujeres en la política es transformar la vida del resto de mujeres en el Ecuador. Y en eso todavía tenemos un largo camino por delante. Los índices de violencia son terribles. Ayer mismo en la ciudad de Guayaquil fue asesinada por su esposo una mujer. Ayer en el Día de la No Violencia contra las Mujeres hay una forma de violencia en particular, no solamente para las mujeres adultas, sino para las niñas. En España esta semana se suicidó una adolescente ecuatoriana por un acoso en su escuela. Hay violencia sexual en el 86% de los casos denunciados. Esa violencia sexual viene de los miembros de la familia o del entorno cercano. La impunidad en los casos de delitos sexuales es gigantesca. Hay violencia económica, la dificultad para acceder al crédito, al agua, a la tierra. Es decir, todavía el ser mujer en nuestro país significa que hay una serie de condicionantes, una serie de amenazas y una serie de oportunidades que van a estar negadas para las mujeres. Mientras eso sea así, todavía hay que seguir trabajando y seguir aprovechando días como el de ayer, el 25 de noviembre, para recordar que es una tarea nuestra como especie el luchar contra la violencia que se ejerce contra las mujeres. Y eso me encantó muchísimo, muchísima gente estuvo conversando. Tengo que cerrar este espacio, Nivia, gracias. Sí, solamente señalar que no quisiera pasar por alto el tema de la violencia política. Las mujeres seguimos sufriendo violencia política por las inequidades que existen en las relaciones de poder. Y el gobierno del presidente Correa, pese a las campañas que levanta, no más machismo, no más violencia, es el primero que ejerce violencia con nosotras las mujeres, no solo con las que estamos en la oposición, con sus ministras, que jamás tienen el derecho a opinar ni a levantar la voz. Muchísimas gracias. Así es, toca a los líderes poner el ejemplo y enseñar, sentarse a conversar, a provocar un diálogo. Gracias nuevamente, María Paula. Gracias, Nivia, por estar aquí en Desayunos.